¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como en una clase anterior habíamos hablado sobre el programa Radio Voz para los radioaficionados, para los que ya llevan tiempo y que muchos recién están también agarrando el programa Radio Voz, vamos a en esta ocasión enseñarles a cómo configurar su micrófono de una manera bastante práctica en lo personal, porque hay también muchas personas que lo manejan de distinta manera y según su modo. Estamos en el periodo de configuración. Hicimos la configuración el pasado video en cuanto a las entradas, ¿no? Hicimos, por ejemplo, la reproducción. Preferentemente contar con dos tarjetas de sonido. Obviamente una tiene que ser por USB y si es una interfaz mucho mejor, y utilizar también el monitor si de la placa integrada tiene una salida. Yo lo tengo, por ejemplo, mediante un adaptador USB, salida altavoces, y tengo otra para mi monitoreo, o sea, para la escucha interna mediante la salida principal de la tarjeta madre. Entonces esto hace de que pueda yo escuchar de forma interna mi música sin tener que estar adivinando algunas canciones y sacarla directamente al aire. Esto es para el monitoreo. Ahora, en esta ocasión nos vamos a centrar un poquito en la cuestión del micrófono y les voy a recalcar lo siguiente. Sucede de que muchos utilizamos la computadora solamente como un medio de reproducción y tenemos una consola donde prácticamente va instalada primero la computadora para el sector de música, y en otro canal aparte tenemos también lo que es el micrófono. Pero en mi caso, vale la aclaración, en mi caso yo tengo la salida de audio de toda la computadora mediante la salida USB conectada a una pequeña consola, y de la pequeña consolita a la emisora, bueno, obviando obviamente los demás aparatos que se tienen en la radio. Entonces, ¿de dónde entramos para nuestro micrófono de condensador? Es obviamente mediante la entrada de línea, que es la más limpia. Y si tienen por ahí un de vía puerto USB, prácticamente es lo mismo. ¿A qué quiero llegar con esto? Teniendo yo instalada mi entrada de micrófono hacia la computadora, puedo manipular directamente desde el programa Radio Voz para poder bajar el volumen, subir o mutear. Cosa que si hago una instalación diferente mediante la consola, obviamente tengo que manipular la perilla de la consola o mutear, en todo caso, subir el volumen, bajar el volumen. Cosa de que el Radio Voz hace ya con todo esto mediante su interfaz. Y eso es lo que quiero enseñarles en este momento. Una vez teniendo claro, tengo mi pequeña consola con mi micrófono de condensador instalada a través de la entrada de línea, que es la parte celeste. Voy a ponérselos también una imagen. La parte celeste de las tres entradas que tiene. La rosada, que es la entrada de micrófono, que obviamente por ser entrada de micrófono tiene mucho ruido. La salida de altavoces, la verde, y la celeste, que generalmente suele ser la entrada de línea, que es la más limpia. Ahora, en la parte de configuración, esta parte también hay que aclarar lo siguiente. Nos vamos a ir un poquito a panel de control e irnos también a sonido. Una vez estando acá, por ejemplo, les decía, ¿no? Yo tengo mi salida principal, es la de acá, la altavoz, la de la interna. Y tengo una USB por donde se está saliendo el sonido o la música del Radio Voz. Entonces, ¿qué significa? Que yo tranquilamente, al tener esto como parte principal de mi salida, yo puedo ver YouTube, puedo hacer otras actividades, escuchar música de forma interna mediante mis altavoces, sin tener que escuchar lo que está emitiendo mi Radio Voz. Esto es porque tengo una interfaz vía USB acá, ¿ya? Y en la configuración está en lo mismo. A ver, vamos a volver a mostrarles para que se entienda un poco mejor. Vámonos a reproducción. Aquí es a la inversa, ¿no? Si es que se han dado cuenta. Aquí tengo mi salida principal vía USB. Y aquí en la configuración de la máquina yo lo tengo como principal a la altavoz de la tarjeta madre integrada que tiene mi máquina. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que yo reproduzca dentro de mi ordenador se va a reproducir mediante este altavoz y no va a interferir en el altavoz de puerto USB. Así que aquí está la inversa, ¿no? Mi monitoreo va a ser por esto de acá. Obviamente, si yo estoy escuchando música y activo esta, ambas músicas se van a escuchar al mismo tiempo. Pero la salida
de altavoces del radio solamente va a enviarse a este sector, o sea, nadie va a interferir en esta salida y por ende esto va a ir limpio hacia el transmisor. Entonces, de esta manera estamos tratando de explicar, no sé si me he dejado de entender, pero de esta manera lo trabajo yo y les estoy explicando de esta manera. Dicho ello, vamos a continuar con esto. En cuanto a grabación, les decía, configurar la grabación, por ejemplo, tiende a ser un poco sencillo si lo entiende uno. Está configurado mi entrada principal por la entrada de línea de mi tarjeta integrada, ya que les decía que era la más limpia. Y si yo hablo, pues obviamente aquí parpadean los LED y por ende que estamos teniendo una entrada ya bastante establecida. Ahora, para reducir un poco el ruido, podemos hacer lo siguiente también, ¿no? Agarrar el nivel y no tenerlo al 100%. Si bien es cierto que la entrada de micrófono trae bastante ruido, la entrada de línea, si bien también es cierto que no presenta mucho ruido, al momento de una grabación por ahí, de un jingle, esto presenta algún ruido y no queremos. Así que yo lo dejo en 75 y trato de acomodar lo mejor posible en cuanto al volumen del micrófono a través de una pequeña consola. Entonces, esto lo dejamos ahí en el nivel y nuevamente reitero, lo voy a cancelar porque ya lo tengo preestablecido. Y acá darle siempre establecer como dispositivo predeterminado, ¿ya? Porque también sabemos que el puerto USB tiene su propia entrada, entonces tratemos de configurarlo acá y con esto ya estamos configurando esta, por lo menos en la pequeña parte de Windows. Ahora nos vamos a ir, cerremos esto por este lado, ahora sí nos vamos a ir por la entrada de micrófono. Para muchos no van a poder encontrar esto de acá. Si les sirve, como esto es un video tutorial para empezar a configurar, si nos vamos por ejemplo en ver, este mic va a estar deshabilitado, por ende en este sector no se va a verificar nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a ver y habilitar mic y Bumeter y automáticamente ya vemos esto de acá. Ya, dicho ello, vamos a irnos también a darle clic derecho acá y nos vamos a ir a configuraciones. Para muchos puede ir variando según la configuración, pero si tratan de hacer según a lo que yo estoy haciendo, tratar de manipular con solamente el ratón todo el bajo de volumen, la subida de volumen, obviamente esto va a estar hecho de esta manera. ¿Ya? Miren, tengo aquí mi botón de micrófono, o sea, esto de acá está configurada con la entrada de línea, pues fue por donde yo había conectado mi micrófono. Recuerda muy bien, en la entrada azul, línea de entrada de vía, ¿no? En todo caso, pero aquí hay varias opciones. Por ejemplo, la entrada de micrófono del puerto USB, cosa que no está conectada. Entonces yo lo tengo por la entrada de línea, en WhatsApp obviamente. Esta es la configuración, la entrada solamente. Ahora en este sector de acá tenemos los niveles de música. ¿Qué significa nivel de música y amplificador de micrófono? Significa que al momento yo de pulsar en el botón este de acá de micrófono, pulso y automáticamente, como se solía hacer antes, bajar la perilla del audio de la computadora para poder hablar, para que se nos entienda. Ahora, como les decía, vamos a manipular todo con el radio voz. Entonces, ¿qué hacemos? Configuramos esto de acá a un volumen de menos 33, lo tengo acá, y lo voy a amplificar un poquito mi micrófono, aunque no debería, puesto de que la entrada está bastante óptima, a 0 o 2 por ahí. Y con esto estoy tratando de decir que el volumen, al momento yo de pulsar este botón de acá, el audio se va a bajar a menos 33 decibeles y voy a amplificar un poquito mi salida de audio de micrófono a más 2 decibeles. Entonces, habrá una situación, si en el caso de que ustedes solamente tuvieran una sola salida de de audio, ya sean esta por la tarjeta integrada de la computadora y no tuvieran otra, como en el caso mío USB, pueden pulsar esto de acá, salida hacia el codificador, porque si lo tienen activado les va a salir como una especie de eco. Ahora en el caso mío no es necesario, ¿por qué? Porque una se está difundiendo por
por una entrada y la otra por otra, así que no se están juntando ambas, perdón. Recuerdan que les había mostrado de que en las salidas una estaba yendo por la salida USB y el otro por la tarjeta integrada, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de conflicto ahí, pero si tuvieran una sola, preferentemente activen esto y el eco que se les reproduce al momento de activar este botón se les va a perder. Dicho ello, vamos a hacer la prueba, ojalá que no nos salte los derechos también. A ver, por este sector vamos a activar nuestra música. Ahí pudieron observar que, bueno, no quise hablar en ese momento, justo cuando se activó el micrófono, porque seguramente todo lo que iba a hablar se iba a salir al aire acá en mi estación de radio local. Pero notaron que los decibeles de la música bajaron casi en su totalidad. Esto para que yo pueda hablar de una forma más entendible al momento de salir al aire. Entonces, esta es la forma correcta de poder configurar nuestra entrada de micrófono si queremos controlar todo desde el radio voz. Me parece muy bien, puesto de que ya no tenemos que manipular ni hacer el desgaste de la consola al momento de hacer un dicho programa. Con esto vamos a finalizar esto de la configuración del micrófono. Ya la siguiente clase tenemos también que explicarles un poco sobre la configuración de nuestra botonera de efectos. Tenemos también por otro sector activar los compresores, también por otro lado los VSTs y todo aquello. Dicho ello, les invito también a que se puedan suscribir y seguirnos en nuestros siguientes videos.